Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes día 20 de octubre de 2025. Les diré que la semana empieza informativamente hablando como acabó la anterior, es decir, con noticias que no son buenas para el Partido Socialista, pero que tampoco suponen sobresaltos definitivos. Seguimos sin conocer informes de la UCO que se anuncian desde el inicio de la temporada, ni grandes revelaciones, pero son pequeñas revelaciones que van añadiendo peso a todo lo que gravita sobre la corrupción del Partido Socialista. Lo digo porque tal vez una de las cosas más llamativas y más comentadas hoy ha sido una información que aparecía publicada en las páginas de El Español, que es el periódico digital, como saben, que dirige Pedro J. Ramírez. Bueno, pues hay un periodista de investigación que la verdad es que está haciendo desde hace tiempo un trabajo estupendo, Jorge Calabrés, pues nos daba, y con eso he desayunado yo esta mañana, una información en la que hemos podido ver 9 documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos que no están motivados entre los años 2017 y 2018, que parecen indicar, lo diré con toda la cautela del mundo, que el PSOE en efecto tenía una caja B para los abonos en efectivo que se entregaban en sobres en la sede del partido, es decir, en la sede de la calle Ferraz. El asunto es que El Español ha tenido acceso a esos documentos, a esos 9 documentos inéditos, en las que hay hojas de liquidación de gastos tanto de Koldo García como de José Luis Ábalos. Y esos documentos, que no están todavía, y esto lo explica muy bien el diario El Español en poder de la UCO, lo que parecen acreditar, lo que demuestran en principio, es que existe un descuadre de al menos 20.700 euros entre lo que declaró el PSOE al Tribunal de Cuentas y los pagos que en efecto se realizaron tanto a Ábalos como a Koldo García. Este sería el titular. Esta mañana ha estado el autor de esta información, Jorge Calabrés, en Antena 3. Y allí él ha explicado la importancia, lo que él considera más importante de la información que firmaba en ese periódico. Ahora bien, esto es el principio, sobre todo, de una caja B que manejaba el Partido Socialista, porque al menos estos 9 documentos que no habíamos visto hasta ahora demuestran que no declaró todos sus gastos y que hacía anticipos en efectivo, en sobres, en su sede en Ferraz, y que luego no estaban reflejados en sus cuentas. Insisto que la información que hemos podido leer hoy en el diario El Español efectivamente invitan a pensar, como dice Calabrés, en la existencia de esa caja B, aunque también es verdad que las cantidades de las que se habla en relación a los 2 años, 2017 y 2018, no son unas cantidades desorbitadas. Estamos hablando, y él lo explica, de 20.700 euros. A ver, según los documentos nuestros, que se corresponden solo a 2017 y 2018, sería unos 7.000 euros en el caso de Koldo García, y luego, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el último sobre el patrimonio de Ábalos, serían unos 20.700. Lo que pasa que aquí no son solo las cantidades, es el modus operandi que tenía el Partido Socialista en cuanto a estas liquidaciones de gastos y estos anticipos sin motivar. Y es verdad que el modus operandi, es decir, la posibilidad de que existiera esa caja B, que esos pagos en efectivo, se estuvieran haciendo de manera continuada, es lo que yo creo que más interés tiene. Tanto interés tiene, y esta es la noticia que yo creo que al Partido Socialista más le tiene que preocupar, que el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, inmediatamente, después de leer esa información, ha citado a Mariano Moreno Pavón, que era tesorero del Partido Socialista en esos años, 2017 y 2018, y a Celia Rodríguez, que era la secretaria de Ferraz que se encargaba de meter el dinero en los sobres y de distribuirlo, por orden de su jefe, que era Mariano Moreno Pavón. Por lo tanto, estas dos personas van a tener que comparecer el día 29 de octubre en sede judicial, el Tribunal Supremo, en calidad de testigos, para que cuenten qué hay detrás de esta información, insisto, que hemos conocido hoy en el diario Español. Se da una circunstancia, y es que 6 días antes Mariano Moreno Pavón tiene que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado, porque había sido dado por el Partido Popular con carácter previo a la información que estamos comentando. Yo tengo para mí, pero me puedo equivocar, que dado que ha sido citado a declarar ante el juez, llegará al Senado y dirá que no declara nada, porque primero declarará ante el juez, que tiene derecho a no declarar, porque es una investigación que está ya judicializada. Pero a lo mejor me equivoco, O sea, sencillamente estoy emitiendo, digamos, esa especie de predicción. Bueno, por lo tanto, insisto, la noticia, el juez Leopoldo Puente, después de la información que hemos conocido hoy, cita al tesorero y a la secretaria de Ferraz para que digan que de verdad en lo que publica el diario El Español. Ha habido reacciones, como les decía hace un instante, porque este asunto se ha comentado hoy con bastante profusión. La más preocupante, digámoslo así, para el Partido Popular para el Partido Socialista, viene de uno de sus teóricos socios, de Podemos,
Podemos no pierde ocasión de atacar al Partido Socialista cuando puede, y hoy podía. Por lo tanto, Pablo Fernández, que es un fijo, en las comparecencias informativas de los lunes, ha salido a la palestra para decir esto. Sánchez y el PSOE tienen que dar muchas explicaciones. Si se demostrase que hay una caja B en el Partido Socialista, evidentemente nosotros, que no somos socios del Gobierno, porque también lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos socios del Gobierno, pues nos alejaríamos todavía más del Partido Socialista. ¿Y el Gobierno qué dice en esta información? Pues fíjese, me ha sorprendido lo que ha dicho Bolaños, que es el ministro de Justicia. Ahora lo comentamos, primero escúchenle. Mire, son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. La parte de que se aclararán me tranquiliza más, pero si la excusa es que son cantidades menores, no estamos hablando de mucho dinero, esto justificaría, es decir, ¿vale la corrupción si es para, digamos, menudencias económicas? Parece que un ministro, debería tentarse la ropa antes de hacer afirmaciones de esa catadura. Pero bueno, esto es lo que ha dicho Bolaños. Puente se ha abonado a la segunda tesis y no a la primera. Cuando digo Puente me refiero a Óscar Puente, que es uno de los ministros que hoy ha querido hablar. ¿Y qué ha dicho? Pues que se investigue porque su partido no tiene nada que ocultar. Nada que ocultar, los responsables de la gerencia del partido irán a sede judicial a dar las oportunas explicaciones, que por otro lado es lógico que se pidan, puesto que en este caso los dos encausados se acogieron a su derecho a no declarar. Bien, esta la entiendo, insisto, esta declaración me parece que entra dentro del ortodoxo, está en el manual, yo creo que efectivamente cualquier argumentario tendría que incluir una argumentación de este tipo, pero me ha sorprendido mucho otra cosa que ha dicho Óscar Puente, y ha dicho que qué curioso que esta información del Español salga hoy para tapar otra. Fíjese que esto se hace público el mismo día que tenemos conocimiento de que el señor Mazón intentó pagar dos facturas o una misma factura, bien a través de la Generalitat Valenciana o finalmente de su peculio, de una comida de 800 y pico euros en efectivo, no la del Ventorro, porque esa todavía el ticket no lo hemos visto, tampoco sabemos si lo pagaron en el Partido Popular en efectivo, con tarjeta o por transferencia, ¿no? A mí, escuchando estas palabras de Puente, se me ocurren dos cosas. En primer lugar, que el argumento es bastante débil, en mi opinión, y en segundo lugar, que ya empiezo a estar un poco hasta el gorro, la verdad, ¿para qué me voy a esconder?, de declaraciones ministeriales que ya, adjudican a todos los periodistas que les son incómodos el papel de ser correveidiles de la oposición. Pero claro, habría que, para que tuviera sentido lo que dice Óscar Puente, habría que partir de la base de que el Español pues quiere ser cómplice del Partido Popular y quiere tapar con estas informaciones otras que podrían colocar al Partido Popular en el ojo del huracán y que por lo tanto le desgastaran. Y entonces, como resulta que Jorge Calabrés o Pedro J. Ramírez, vaya usted a saber, son cómplices, según Puente, del Partido Popular y utilizan pues estrategias que no son profesionales, sino que son parapolíticas, pues hacen este tipo de fechorías. Y estoy bastante hasta el gorro, lo digo porque es que además Óscar Puente durante gran parte del fin de semana ha estado utilizando el mismo argumentario para meterse con el corresponsal del diario ABC en Washington, que se llama Landete, y que está haciendo unas informaciones estupendas, y que el hombre se ha encontrado con la posibilidad de entrar en la Casa Blanca y de preguntarle a Trump. Ustedes ya recuerdan que el viernes, si no recuerdo mal, me parece que fue Margarita Robles la que dijo que es sorprendente que haya periodistas que siempre le pregunten a Trump a propósito de lo que opina de España y de su poca contribución a la OTAN. ¿Qué quieren que pregunte? O sea, que de Burundi. Esta es una reflexión, por cierto, que ha hecho el propio Landete, que hoy ha estado en Televisión Española. Estoy diciendo Landete y es Alandete, o sea, que quede claro que no me quiero equivocar de apellido. Bueno, pues a él le han preguntado en Televisión Española dos cosas. En primer lugar, ¿cómo lleva esta especie de ofensiva por parte del gobierno? Hoy ha sido Óscar Puente el que ha arremetido. Durante todo el fin de semana en las redes sociales ha sido Óscar Puente el ministro más locuaz contra él, pero vuelvo a repetir que quien desata las hostilidades es Margarita Robles la semana pasada. Y me está corrigiendo Esmeralda Ruiz diciéndome que no ha sido en Televisión Española, sino que ha sido en Antena 3, y me parece muy bien que me lo diga porque hay que atribuir siempre la fuente. Bueno, pues en Antena 3 lo que ha dicho el corresponsal, entre otras cosas, ha sido esta. Llevo informando desde Estados Unidos desde hace muchos años. Trump es accesible. Le pregunto mucho sobre Venezuela porque es una crisis
enorme y el presidente se nota que quiere hablar de ello, y de España le he preguntado 2 veces. Por 2 preguntas el gobierno me señala. Es algo inaudito por hacer 2 preguntas. Es algo realmente... pues es duro. Interesa que diga que son 2 preguntas las que les he hecho. Te lo digo porque Puente dice pregunta tras pregunta tras pregunta, como si todos los días tuviera que preguntarle 14 veces. Le he hecho 2 preguntas. Y además vuelvo a lo de siempre. ¿Y de qué quiere que le pregunte un periodista español a Trump? La reflexión que hace el propio Landete me parece que es de puro sentido común. No hay comunicación bilateral. Y estamos arriesgándonos a sanciones por no cumplir con el gasto. El no cumplir con el 5% del gasto en defensa, tener una excepción, va a tener unas consecuencias. En lugar de tratar de negociar eso, lo que hacen es no le preguntéis a Trump, no es normal. Oye, soy un corresponsal extranjero en la Casa Blanca, soy de España, ¿de qué voy a preguntar? ¿De Burundi? Tienes toda la razón. Es que me parece de verdad de sentido común, pero bueno, los ministros que tenemos pues tienen que arremeter contra cualquier cosa que parezca que tiene o que guarde una cierta complicidad con el Partido Popular. Bueno, volvamos al escenario de la corrupción, que es lo que no quiere el gobierno, porque el gobierno habla de cualquier cosa para que no hablemos de corrupción. Les contaba que uno de los asuntos interesantes era la información que publicaba hoy el Diario Español, pero es que hay otra información interesante, no buena, para los intereses del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque un juez ha abierto diligencias y por lo tanto va a investigar un posible delito de falso testimonio de Cerdán. Cerdán compareció en el Senado y dijo una serie de cosas que según la UCO no se compadecen con la verdad. El 30 de abril de 2024, en la Comisión de Investigación del caso Koldo, a Santos Cerdán se le hicieron durante 1 hora y media muchas preguntas, pero hay 4 a las que faltó a la verdad. Si se puso en contacto con Koldo García entre 2021 y 2023, si conocía las mediaciones que hacía Koldo para la venta de mascarillas y lucrarse por ello, si le dio precisamente instrucciones a Koldo para esta mediación y si le indicó que utilizara una empresa concreta. ¿Cuál fue su respuesta? No y no. Cerdán fue tajante y descartó estos escenarios, pero según reveló un año después el informe de la UCO, todo lo que dijo el exsecretario de organización del PSOE en la comisión no era verdad. Por ello, Hazte Oír presentó en los últimos días una querella contra Cerdán por mentir en el Senado y ahora un juzgado de Madrid se abre a investigarle por un presunto delito de falso testimonio. Una obligación, la de decir la verdad, que se lo recuerdan siempre los senadores cuando hay una comparecencia. Ella sabe que tiene la obligación de decir la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Está usted dispuesto hoy a contestar la verdad? Estoy contestando la verdad en todo momento. Bueno, es la crónica de Luis Colom, que no lo he dicho al principio, y su cuique tribuere. Bien, les decía que la corrupción es el pan nuestro de cada día en la información de hace ya mucho tiempo. Y eso que seguimos sin conocer el informe de la UCO, que se supone que tendríamos que haber conocido ya hace 2 semanas, el de Ángel Víctor Torres. Lo digo porque no hay semana que empiece en la que la especulación periodística es toca hoy. De momento no toca. Son las 4:14 y no tenemos ninguna noticia del informe de Ángel Víctor Torres. Es verdad que esta tardanza le está dando al ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, la oportunidad todos los días de dejar muy claro que él está absolutamente convencido de que... Cuida tu jardín con las máquinas de baterías Stihl. Sopladores, cortacéspedes, motosierras. Nuestras máquinas del sistema AK son potentes, silenciosas y sin cables. Y ahora, llévate 50 € de regalo al comprar tu máquina con batería y cargador. Infórmate en tu tienda especialista o en stihl.es. De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado. Chuleguado estaría bien. Gracias. Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable. ¿Chuleguado, señor? Volkswagen. Ese informe dejará claro que no hay absolutamente nada de las cosas que Aldama y algunos medios de comunicación han publicado contra él. Absolutamente tranquilo, como he dicho desde el primer momento, y esperando que después de 1 año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas, ese informe ponga luz. Si todo eso al final no va a aparecer, porque no puede aparecer, porque jamás he pedido una comisión, una mordida, ni he estado con una mujer vejada en lo sexual, ni sé de qué se habla de las refinerías, todo eso va a quedar en nada. ¿Se puede difamar al rival político sin que nadie asuma la responsabilidad?
Yo creo que él tiene preparado este argumentario para el momento en el que salga el informe. Como no sale el informe, pues lo dice. Entonces, claro, pues la gente dirá, bueno, pues sí, probablemente tendrá razón. Yo soy el mismo que dice, hombre, yo no creo que llegue tan lejos si tuviera alguna fundada sospecha de que le fuera a dejar por mentiroso el informe de la UCO. O sea, quiero pensar que Ángel Víctor Torres está diciendo la verdad, pero también es cierto que como me he llevado tantas sorpresas, bueno, pues yo primero quiero ver el informe de la UCO y me imagino que ustedes estarán en una tesitura parecida. Bueno, y luego, contando otras cosas que no tienen que ver con el telón de fondo de la corrupción, los presupuestos generales del Estado. Hoy María Jesús Montero ha contraído ante la opinión pública un compromiso muy firme. Saben que soy discreta cuando estoy negociando, pero les puedo avanzar que estoy centrada en cerrar la senda de estabilidad para llevarla en unos días al Consejo de Política Fiscal conjuntamente con el techo de gasto. Saben ustedes que esa senda es la, digamos, primera de las gestiones que tiene que hacer el Gobierno para después tramitar la tramitación presupuestaria. Por lo tanto, parece, todo indica a que estamos a muy pocas fechas, a muy pocos días de que efectivamente el Gobierno cumpla el compromiso que ha contraído tantas veces de presentar los presupuestos, que es una exigencia constitucional. Otra cosa es que los presente y los apruebe o no. Esto ya veremos, esto ya tocará tocarlo en el momento procesal oportuno, pero de momento, tanto María Jesús Montero como Bolaños, que ha sido otro que ha querido hacer suyo ese mismo compromiso, han dejado claro que los presupuestos están al caer. La vicepresidenta ha dicho que se aprobará pronto, ¿no es así? Bien, pues pronto se aprobará la senda, que es el primer paso, como saben ustedes, para iniciar todo el proceso que lleva a cabo la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. La pregunta es, ¿tienen apoyos para sacarlos adelante? Porque el hecho de presentarlos depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno de presentarlos. Esto no requiere ninguna complicidad. El Gobierno presenta un proyecto de ley y luego se tramita y es tumbado o es aprobado en sede parlamentaria. ¿Tiene los votos necesarios? Escuchen a María Jesús Montero. Nuestra esperanza y nuestro trabajo va dirigido a que los demás grupos parlamentarios apoyen las cuentas, evidentemente reflejando qué es lo que ellos demandan para esa aprobación, pero sí, y yo creo que ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo y estamos en el mayor diálogo. En el mayor diálogo, dice María Jesús Montero. Me temo que eso no es del todo cierto, y me temo que eso no es del todo cierto porque me decía Esmeralda Ruiz, hombre, ahí tenemos hoy datos suficientes en los medios de comunicación para llegar a la casi tesis contraria. Y le he dicho a Esmeralda, pues cuéntanoslo. Pues mira, la frase es: no hay perspectivas de recuperar la relación, Luis. Este es el mensaje que ahora mismo estarían trasladando los negociadores del Partido Socialista. Los del Partido Socialista a Pedro Sánchez, los que están viajando continuamente a reunirse con el fugado, con Puigdemont, pues Zapatero, Juanfran Serrano del equipo de Santos Cerdán, a Suiza. La noticia con fuentes participantes en estas citas, en estos encuentros, la publica hoy Esteban Urreztieta, es una información muy interesante en el diario El Mundo y que deja claro que no solamente la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno miente, sino que además es que las cosas están en todo lo contrario, en un escenario completamente diferente. A fecha de hoy las conversaciones entre el Partido Socialista y Junts, y esto es lo que dicen desde Junts, están en vía muerta. Solamente cabe un escenario, que es verdad que podría cambiar las cosas, que es que el amparo solicitado por Puigdemont ante el Tribunal Constitucional salga bien. Esto es lo que trasladan desde el Partido Socialista estas fuentes a Moncloa, que aunque dejen abierta una vía, es verdad que no coincide con lo que dicen ahora mismo desde el partido de Puigdemont. Fuentes consultadas también por el diario El Mundo del partido del fugado dicen que las cosas están muy negras y que ahora mismo, Luis, no pueden ir por separado, ya no, las exigencias en materia de traspasos de competencias, las llaves de la caja y el referéndum. Y además este dato es muy interesante porque justo lo conocemos en una semana en la que hemos estado hablando mucho nosotros aquí en este programa del libro sobre Esquerra Republicana de dos periodistas, uno de la Agencia Catalana de Noticias, otro de RAC1, que ha aireado, entre otras cosas, que el propio ministro Bolaños también iba a Suiza, que lo hacía para verse con Marta Rovira, que lo hacía en una mesa con un mediador y que hablaban del referéndum. Bueno, pues en Junts lo que dicen es que ahora mismo no quieren saber nada de los presupuestos, de modo que desmienten esas declaraciones de María Jesús Montero. Se lo trasladaron así a José Luis Rodríguez Zapatero en la última visita, y hoy al ministro Bolaños lo cierto es que le han preguntado por Junts y él le sigue incluyendo también en la ecuación, pero de una manera extraña porque no acaba de pronunciar su nombre.
A la pregunta de si está usted dialogando con, la respuesta es sí. Y en con puede ser cualquier grupo parlamentario, también por el grupo parlamentario por el que usted me pregunta. Y yo creo que aquí hay un cambio relevante de discurso. Cuando el mundo ha preguntado a los mediadores, lo que le trasladan es que las reuniones van a seguir, sí, pero con muchas dificultades. En el Partido Socialista dicen que bueno, que no es su mejor momento, pero que lo van a seguir intentando. Y en Junts ya estamos en el episodio de la pantalla de las amenazas, como les gusta decir a ellos. Hablan de que en el Partido Socialista ahora mismo lo único que interesa es el proyecto personal de la figura de Pedro Sánchez, que no están en lo que ellos quieren, aspiran y en lo que pretenden negociar, y avisan: si hasta ahora la fecha límite para la ruptura era el 21 de diciembre, a lo mejor no hay que esperar tanto. Bueno, pues esto es lo que les podemos contar, y a partir de aquí ustedes podrán llegar a la conclusión que estimen oportuna a propósito de la sinceridad o de la veracidad, por decirlo mejor, de las declaraciones que escuchábamos hace un instante de María Jesús Montero. Bueno, es lunes, es 20 de octubre de 2025 y Esmeralda Ruiz todavía tiene que resumir el resto del paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda. Sí, porque además tenemos noticias de última hora, acabamos de conocer. Hoy se ha celebrado un Consejo Fiscal, a 13 días, Luis, del inicio del juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal imputado Álvaro García Ortiz. Y aunque varios consejeros habían pedido por escrito suspender esta cita por la proximidad del juicio, pues el Consejo Fiscal se ha celebrado porque Álvaro García Ortiz así lo ha decidido. Y no solo eso, en el cónclave de hoy el fiscal imputado ha informado de 15 propuestas de nombramiento para cargos discrecionales del Ministerio Público. Según el Confidencial, que ha sido el digital que primero ha informado sobre los resultados de esta reunión, dicen que el Consejo Fiscal se ha celebrado con total normalidad y que además ningún vocal presente ha pedido suspenderlo, ninguno de los que lo solicitaron por escrito. Sin embargo, a esta hora leo el diario La Razón y dice que eso no es así y que sí que se ha solicitado no celebrar el Consejo Fiscal, pero que Álvaro García Ortiz aún así ha seguido adelante. Bueno, en el capítulo de corrupción, este lunes ha llamado la atención también la maniobra del asesor del hermano de Pedro Sánchez, que también trabajó para él desde presidencia del Gobierno, Luis María Carrero. Está acusado de 2 delitos, prevaricación y tráfico de influencias. Y saben nuestros oyentes que hay mails incautados por la UCO que avalan que trabajó para David Sánchez en la búsqueda de financiación pública para sus proyectos. Bueno, pues esta mañana su defensa ha presentado un escrito de conclusiones en el juzgado de Badajoz, donde niega haber sido enchufado y donde dice que ser amigo ahora mismo no es ningún delito, así que pide que se le retiren los cargos. A modo de recordatorio, la juez Viezma, que la plaza que obtuvo en el 2024 como jefe de sección de las actividades transfronterizas en la institución pacense, que fue creada para satisfacer los caprichos del hermano del presidente del Gobierno. Aún así, ahí está la maniobra de Luis Carrero. Bueno, caso espionaje Pegasus. Hace meses que no se producen avances en esta investigación. La Audiencia Nacional pidió ayuda a Francia hace 8 meses, todavía no ha obtenido respuesta, así que el siguiente paso lo adelanta hoy Libertad Digital. La audiencia va a pedir ayuda a la Unión Europea para conseguir la información que Francia se niega a entregar a España. La noticia es de Miguel Ángel Pérez. La Audiencia Nacional se plantea recurrir a Europa para que Francia conteste su petición. Concretamente, se solicitaría ayuda a Eurojust. Todo ello con el objetivo de que Francia atienda la petición efectuada por el magistrado instructor a principios de año. Las mismas fuentes consultadas subrayan que es muy complicado que después de casi 3 años de silencio Israel vaya a contestar la comisión rogatoria solicitada por el juez Calama sobre el caso, a pesar de la mala relación actual entre el gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo israelí. Si Israel contestara la comisión rogatoria, demostraría que tiene acceso a los servidores de la empresa NSO Group, donde previsiblemente se registra la información espiada por Pegasus. Además, Israel posiblemente desvelaría que tras el espionaje a Sánchez se podría encontrar Marruecos. Bueno, en esta semana tan importante también en materia de corrupción política, recordabas la citación en el Senado de los gerentes del Partido Socialista. Atención a este dato que hemos conocido hoy. Las denuncias por corrupción solo en Cataluña han aumentado un 750% en los últimos 9 años. Los datos los ha facilitado hoy la Oficina Antifraude de esta comunidad, que dice que ve este incremento tan desorbitado como un termómetro de la creciente conciencia cívica, es decir, que la gente pues cada vez tolera menos un caso de corrupción y no duda en denunciarlos, y además proviene del ente público. Y en paralelo se denuncia más,
pero también se producen más actividades corruptas. ¿Cómo estarán las cosas? Que el director de la Oficina Antifraude de Cataluña hoy ha comparecido en el Parlamento y ha pedido más recursos porque dice que con lo que se están disparando estas estadísticas es imposible hacer frente a la rendición de cuentas. Y llevamos una semana también con lo del sablazo a los autónomos. Y bueno, la noticia este lunes es que el Gobierno ha tenido que recular. El Ministerio de Seguridad Social ha dado marcha atrás en su intento de elevar las cotizaciones sociales, propone subidas, porque sí que siguen en esto, más cuota en función de los ingresos, pero ahora más reducidas. La nueva propuesta, de la que conocemos poco, se ha presentado hoy mismo en la Mesa de Diálogo Social y lo que recoge es que los autónomos que ingresen hasta 1.166 euros al mes o 14.000 euros anuales no van a experimentar un incremento de su cuota, que va a seguir congelada en 200 euros para quienes coticen por la base mínima dentro de su tramo de cotización. Sin embargo, a todos los demás se les va a incrementar la base mínima y, por lo tanto, la cuota restante de aplicar el tipo de cotización. La Asociación de Autónomos ATA ha celebrado el fin del sablazo, ha dicho que la nueva propuesta pues va más en línea con lo que ellos habían pedido. Sin embargo, defienden que no están conformes con firmar hasta 2032. Y la ministra Elma Saiz ha pedido responsabilidad, pero al resto. Apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos autónomos y también de los grupos políticos, bueno, pues tras esta labor de escucha y de trabajo minucioso, bueno, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone, bueno, pues seguir llevando a cabo un hito fundamental que se produjo a partir del año 2022, que es fruto de una reivindicación histórica, que es equiparar en derechos, equiparar en protección social. En Andalucía, el número 2 del gobierno de Juanma Moreno ha hecho este lunes un importante anuncio. Todas las radiografías de cribados de cáncer de mama se van a hacer antes del 15 de noviembre. Esto es importante, son 1.800 las que quedan pendientes. Antonio Sanz ha explicado que la Junta ha cambiado el modelo asistencial en el Hospital Virgen del Rocío, que es el epicentro del escándalo con los cribados, Virgen del Rocío de Sevilla, porque era donde se acumulaba el 90% de los errores. Y acto seguido ha respondido a las críticas de la vicepresidenta María Jesús Montero. Ya está bien de impartir lecciones sobre sanidad y de usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar al gobierno de Juanma Moreno. Justo, precisamente, la candidata Montero, que pasará a la historia como la consejera de Sanidad de los recortes y, sobre todo, la de las 500.000 pacientes en listas de espera que se taparon, se ocultaron en los cajones durante la etapa del Partido Socialista. Pues coincidiendo con este escándalo, el Centro de Estudios Andaluces realizó una de sus encuestas que hemos conocido hoy, lunes, y que dice que Juanma Moreno podría perder por primera vez la mayoría absoluta de celebrarse hoy las elecciones en Andalucía. Según los datos que arroja el barómetro, el PP sigue siendo la fuerza más votada, pero obtendría entre 54 y 56 diputados. Ahora tiene 58 y la mayoría está en 55. El Partido Socialista sigue siendo la segunda fuerza. Obtendría entre 26 y 29 escaños, sigue lejos de la marca de Juan Espadas, pero ha conseguido recuperarse de lo que reflejó el último barómetro en pleno escándalo del caso Cerdán. En ese momento le daban entre 24 y 26, ahora 26-29. Vox también crece en Andalucía, ahora tiene 14 escaños, el barómetro le otorga entre 16 y 18 y también la izquierda, la marca Andalucía Sumar y también Adelante Andalucía crecen en las encuestas. Hemos dicho que la encuesta fue realizada cuando ya había saltado el escándalo de los cribados, pero no se incluye en ese momento la destitución de la consejera de Sanidad, la asunción de responsabilidades, por lo tanto puede que, esto también es importante reseñar, la valoración y los resultados fueran otros. También dice este barómetro que el 62% de los andaluces rechaza que María Jesús Montero perdone la deuda a Cataluña e incluso a otras regiones. Sí, pero la tendencia está clara y eso es lo que debería preocupar, me parece a mí, al Partido Popular. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.